Muy buenos días. Solo rapidito quisiera dar otro ánimo para esas dos cosas, el campamento, el retiro de hombres, que voy a ir también, aguantar la tierra dura por una noche. No sé si ustedes, pero con más años de edad, más dura la tierra. No sé si pasa a ustedes, pero a mí sí. Y la otra cosa es nueva cosa de hijos de trueno. También a los hombres, quiero animarles a inscribirte en eso. Va a ser súper bueno, estuvimos hablando de esto ayer, pero sería una oportunidad para estar con otros hombres, hombro a hombro, no solo escuchando la palabra de Dios, sino pasando por la palabra de Dios juntos. Entonces va a ser una oportunidad muy, muy fructífero. Bueno, esta mañana quisiera hablar de contraste. El contraste en la vida es algo súper importante. El contraste nos ayuda a entender mejor dos cosas. Podemos tener un contraste entre dos cosas para entender las dos cosas mejor. Por ejemplo, algunos ejemplos de contraste. Uno es dulce y amargo. Dulce y amargo. Si nunca hemos experimentado amargo, realmente no podemos entender bien qué es el dulce. Porque para entender los dos bien, tenemos que tener el contraste, porque son bastante diferentes, ¿verdad? Comer un mango rico, maduro, qué dulce es, ¿verdad? Pero en contraste, tomar un banano, echar el banano y con solo la cáscara, morderlo, no, es bastante contraste. Pero para entender los dos, tenemos que tener este contraste. También luz y oscuridad. Es otro contraste muy importante. ¿Cómo podemos entender qué es la luz si no entendemos qué es la oscuridad? Tenemos que entender los dos para tener este contraste que nos ayuda a tener un conocimiento más profundo de las dos cosas. Esta mañana también vamos a ver un contraste en el libro de Lucas. Entonces, si tiene su Biblia, esta mañana vamos a estar en el libro de Lucas, específicamente en el capítulo 18. Y esta mañana vamos a ver un contraste entre dos hombres, y estos dos hombres, los dos tenían un encuentro con Jesús. Los dos estaban ahí con Jesús, tenían un encuentro con Jesús, pero vamos a ver el contraste entre los encuentros que esos dos hombres tenían. Y viendo los dos, vamos a poder comparar las experiencias que ellos tenían. Vamos a poder comparar los encuentros y ver qué quiere enseñarnos Dios a través del contraste que vamos a ver entre estos dos hombres. Entonces vaya conmigo, por favor, Lucas capítulo 18. Lucas 18, y vamos a comenzar en el versículo 18. Lucas 18, versículo 18. Y aquí vamos a ver el primer hombre. Dice ahí: un hombre principal le preguntó, diciendo, hablando a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígame. Entonces él, el hombre, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Ahora, este primer hombre, comúnmente lo llamamos el joven rico. Sabemos que era rico, asumimos que era joven, ¿verdad? No sabemos cómo tal joven era, pero ahí lo llamamos con frecuencia el joven rico. Y este joven rico tenía un encuentro con Jesús. Vino a Jesús y tenía algunas preguntas y una conversación con Jesús. Entonces, primero vamos a ver algunas características de este encuentro que el joven rico tenía con Jesús. Primero, vamos a ver su posición. ¿Cuál era su posición? Dice aquí en la Biblia que era un hombre principal.
Un hombre principal. Un hombre principal quiere decir que era alguien con un puesto importante. Era un hombre rico. Un hombre principal no era cualquier hombre. Era un hombre muy conocido en la comunidad. Era un hombre que tenía influencia en su alrededor. Era un hombre con recursos económicos también. Entonces, para saber un poquito de este joven rico. También se acercó a Jesús diciendo, Maestro bueno. Qué interesante. Acercarse a Jesús, puede usar cualquier título, cualquier manera de saludar a Jesús, pero este hombre escogió usar este título, Maestro bueno. Ahora, es un título muy respetuoso, pero no le llamó ni Dios, ni Cristo, ni Señor, ni Mesías. Ningún título, ninguna manera de saludar que implicaba que este hombre creía que Jesús era Dios. Muy respetuoso, no faltaba respeto. Era un título religioso, era un título respetuoso, pero este hombre no dijo algo que implicaba que Jesús era Dios. También podemos ver que Jesús reconoció que el título que este hombre, este joven rico usó, demostró su creencia. Él no vio a Jesús como Señor. Porque mira otra vez, versículo 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ahora, es interesante, ¿verdad? Porque Jesús sabe que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero él dice aquí, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces Jesús está diciendo, Dios sí es bueno. Y Jesús sabe que yo soy Dios. Pero él entiende que el hombre, el joven rico, no cree que Jesús es Dios. ¿Somos culpables de usar títulos vacíos con Dios a veces? Creo que sí. El pastor Tim estaba hablando de esto esta mañana, que en la oración, este template, este ejemplo que tenemos de cómo orar el Padre Nuestro, en esta primera parte, Padre Nuestro, ¿realmente creemos que Dios es nuestro Padre? Porque a veces usamos la palabra Padre, 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 Dios, Señor, sin pensar en qué significan estos títulos, en qué significan estos nombres que estamos usando. Si realmente creo que Dios es mi Padre, esto implica cosas. Mi Padre es mi autoridad. Mi Padre es Él en quien confío para proveer mis necesidades. Mi Padre es el que me ama. Y el pastor Tim lo mencionó, que a veces no tenemos buen ejemplo de un Padre terrenal. Nos cuesta pensar en nuestro Dios como un Padre. Pero quiero desafiarles, pensar en los títulos que están usando. Cuando decimos Señor, ¿qué quiere decir la palabra Señor? Es otro nombre más para Dios. No, Señor implica algo. Señor implica que Dios es nuestra autoridad supremo, que es Él que manda en nuestra vida, no soy yo. Es Él que tiene el control de mi vida y no soy yo. A veces somos culpables de hacer la misma cosa que hizo este joven rico, que usamos títulos sin pensar en el significado. También este hombre, el joven rico, es mentiroso. ¿Por qué sabemos que es mentiroso? Mira lo que dice. Él dijo, todo esto, la ley, los 10 mandamientos, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por eso sabemos que era mentiroso, porque es imposible guardar toda la ley. ¿Cuántos de ustedes guardan todos los 10 mandamientos todo el tiempo? No, nadie. Gracias por no ser mentirosos esta mañana. Porque es imposible. Por eso necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús porque somos pecadores. Es imposible guardar toda la ley. Así dice la Biblia. Por eso necesitamos gracia. Por eso necesitamos el amor de Dios que nos envió a Jesucristo para poder salvarnos de nuestro pecado. Entonces este hombre era mentiroso. Estaba dando la idea, la apariencia que era perfecto. Pero sabemos
Y Jesús sabía que no era perfecto el hombre. También podemos ver que Jesús le dio una tarea bien difícil. ¿Vieron esto? Mira lo que dice Jesús en versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y dice que se puso muy triste porque era muy rico. Ahora, a veces somos muy duros con el joven rico. Y lo criticamos y decimos, este dundo, ¿por qué estaba haciendo esto? Pero mira, sería muy difícil esto, ¿verdad? ¿Qué harías si Jesús te viene hoy y te acerca y dice, mira, hijo, quiero que hagas algo. Quiero que mañana vendes todo lo que tienes, todito, hasta los tenedores, que vende todo lo que tienes y no pone el dinero en el banco. No. Vas a tener esta faja de billetes y llevarlo a un pobre, no sé, en la plaza o bajo un puente o no sé dónde, y acercarse al pobre y decir, hey, hola, soy Ryan, tengo algo para ti, aquí está. Difícil. Nosotros acabamos de pasar por algo similar en el sentido de vender todas nuestras posesiones. Ahí en El Salvador casi tuvimos que vender casi todo, porque solo en maletas podemos llevar. Entonces el comedor, el sofá, refrigeradora, todas esas cosas tuvimos que vender. Y tuvimos una venta de garage tipo ahí y salimos con billetes por la venta. Ahora, viendo este billete, ¿qué estoy pensando? Sí, tal vez voy a buscar a un pobre y regárselo. No, estaba pensando, necesito este billete para comprar otras cosas cuando llegamos a Kansas City, porque necesito refrigeradora ahí, necesito sofá y comedor y todas esas cosas en Kansas City. Sería bien difícil. Lo que pidió Jesús del hombre era algo bien difícil. Cuidado de criticarlo tan rápido. Pero dice que se puso triste el hombre porque era muy rico. Jesús vio su tristeza. ¿Y cómo respondió Jesús? No persiguió al joven. Lo dejó ir. No persiguió detrás de él diciendo, no, espera, no te vas porque tal vez me malentendiste. O tal vez lo que pediste, lo que te pedí era demasiado. Entonces, espera, vamos a tomar un café, hablamos más y te voy a explicar la cosa. No, Jesús lo dejó ir. Porque ser discípulo de Jesús es difícil. Y si intentamos hacerlo más fácil, más cómodo, más agradable de lo que es, realmente estamos representando un evangelio, estamos representando el hecho de ser discípulo de Jesús en una manera deshonesta. Si decimos a una persona, ser discípulo de Jesús es fácil. Si es discípulo de Jesús, todo te va bien, vas a tener todo el dinero que querés y jamás vas a sufrir. Nosotros estaríamos mentirosos, porque no es así. Y Jesús no persiguió al joven diciendo, no, espera. No, Jesús entendió que para el joven rico, su riqueza era un obstáculo para ser discípulo. Ahora, vamos a ver el segundo hombre. Primero vimos este joven rico, pero ahora vamos a ver el otro hombre. Entonces vaya conmigo al capítulo 19, el mismo Lucas, capítulo 19, versículo 1. Y vamos a ver el segundo hombre que nos va a dar el contraste hoy. El segundo hombre que vamos a ver es Zaqueo. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben o conocen la canción de niños en cuanto a Zaqueo? Ok, muchos. No lo voy a cantar, pero yo sé que mientras leemos la historia, ustedes van a escuchar esta canción en su cabeza. Está bien, porque es buena canción. Zaqueo
Lucas capítulo 19, versículo 1. Mire lo que dice. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se le devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué contraste, ¿verdad? El mismo Jesús, la misma ciudad, pero un otro hombre. Y este otro hombre, Zaqueo, también tenía un encuentro con Jesús. Entonces vamos a ver algunas características de Zaqueo y después vamos a hacer una comparación entre los dos. Su posición, ¿cuál era? Dice aquí que era jefe de los publicanos. No solamente publicano, sino jefe de los publicanos. Es decir, que Zaqueo era el encargado de los publicanos que estaban molestando a la gente. Porque sabemos que los publicanos no eran hombres populares ahí. Era como, tal vez hoy en día sería como un agente del IRS, ¿verdad? Aquí, que son los que están recogiendo los impuestos, son los que están quitando nuestro pisto. No son hombres amados, sino que son hombres odiados, porque están quitando el dinero de nuestro bolso. Entonces él no era solamente publicano, sino jefe de los publicanos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos estaban recogiendo más que era justo. No solamente recogieron los impuestos justos, sino más allá de los impuestos justos. Por eso eran tan odiados. Era un hombre rico, igual al otro. ¿Cuál era su posición? O su propósito, perdón. Su propósito. Dice aquí, en Lucas, que él quiso ver, mira, eso es importante, las palabras de la Biblia son importantes. Quiso ver quién era Jesús. No dice que quería ver a Jesús. Eso es importante. Zaqueo quería ver quién era Jesús. Porque la multitud estaba viendo a Jesús. La multitud estaba persiguiendo a Jesús para ver sus milagros. Pero dice aquí en la Biblia que Zaqueo quería ver quién era Jesús. Eso es más allá que solo verlo. Eso es más allá de solo estar en su presencia. Eso implica intimidad. Eso implica relación. Quería saber quién era Jesús. Pero también para Zaqueo había obstáculos. Uno, la multitud. También dice su estatura. Mira lo que dice el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, mucha gente, pues era pequeño de estatura. Zaqueo tenía obstáculos. Era un hombre bajito. No es pecado ser bajito, ¿verdad? Pero era bajito. No podía ver a Jesús porque la demás gente estaba más alto que él. Y por tanta gente no podía llegar a acercarse a Jesús. ¿Qué hizo? Dice que corrió delante y subió a un árbol.
se esforzó para ir delante de Jesús para poder verlo pasar. Fue dispuesto a hacer lo necesario para ver a Jesús. Él calculaba, él estaba viendo, ok, aquí viene Jesús, va en esta dirección, entonces va en esta calle, entonces si me pongo en aquel árbol ahí, yo puedo lograr verlo. Entonces corrió, dice. Ahora, un poquito de cultura de aquel entonces. Correr para un hombre respetuoso, un hombre de recurso, un hombre respetado en la cultura, correr no era algo aceptable. No era algo común. Correr es para niños, correr es para atletas, pero correr para un hombre de recurso no era normal. Pero él estaba dispuesto a hacerlo, porque quería estar donde Jesús iba a estar. Entonces él, corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. ¿Qué más? Jesús, llegando ahí, conoció el nombre de Zaqueo. Esto me da, casi me pone a llorar, pensar que Jesús sabe mi nombre, me conoce por nombre. Porque mira lo que dice, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Conoció su nombre. Ahora, nosotros esta mañana tenemos esta cosa, ¿verdad? Y todos pueden ver mi nombre, pero aquel día, Zaqueo no tenía eso. Jesús conoció el nombre de Zaqueo. ¿Qué más? Zaqueo descendió a prisa, dice, y le recibió gozoso. Había una urgencia en Zaqueo para obedecer a Jesús. No dijo, sí, Jesús, debemos tomar un café, tal vez el otro mes. Sí, necesitamos sacar nuestros teléfonos y poner en la agenda algo, ¿verdad? Sí, tal vez si tenemos tiempo libre podemos vernos. No, con prisa. Descendió del árbol para hacerlo ya. Había una urgencia en Zaqueo para obedecer a Jesús. También podemos ver que Zaqueo de su propia voluntad confesó y puso un plan de restauración. No fue algo forzado por Jesús. Mira lo que dice en versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, tenía que estar puesto de pie porque estaba muy bajito, ¿verdad? Entonces, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, ¿esto fue porque Jesús pidió esto de Zaqueo? ¿Es porque Jesús estaba condenando y reprendiendo a Zaqueo? No, Jesús no dijo nada todavía. Solo, bájate, vamos a tu casa. Y llegando a la casa nomás, Zaqueo comienza a confesar y comienza a decir, mira, yo sé que he hecho mal y quiero rectificarlo. Quiero hacer lo correcto. Quiero ir más allá de lo que debo. Este Zaqueo estaba listo para pagar cualquier precio para ser discípulo de Jesús. Y mira, para Zaqueo, Jesús era el Señor. Mira lo que dice. Mismo versículo 8. He aquí, buen maestro. No. He aquí, rabí. No, tampoco. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Para Zaqueo, Jesús era el Señor. Y si el Señor es el Señor, Él tiene control de todo. Si Jesús es el Señor para mí, puede pedir cualquier cosa. Es Señor, es la autoridad suprema, es mi Señor, es el encargado de mi vida, es mi Rey. Para Zaqueo, Jesús era el Señor.
Entonces, para someterse a Jesús no era difícil, porque creía que Jesús era el Señor. Ahora, hemos visto esas dos personas, el joven rico y también Zaqueo. Interesante que no sabemos el nombre del joven rico. ¿Vieron esto? El que no quiso, no sabemos su nombre. Pero el que sí quiso, sabemos su nombre. Jesús lo llamó por nombre. Ahora vamos a comparar las características que vimos en ellos. Y antes de hacerlo, quisiera desafiarles que mientras vamos comparando a estos dos hombres, que ustedes estén pensando con cuál de ellos se relaciona más. ¿Cuál de ellos representa más cómo es tu vida hoy? No cómo debería de ser, sino cómo es tu vida hoy. Número 1. Los dos buscaban a Jesús con un propósito. Los dos hicieron esto. El joven rico, su propósito era para obtener algo para sí mismo. Estaba buscando a Jesús porque quiso algo, ¿para quién? Para él, para sí mismo. Estaba buscando cómo asegurarse tener la vida eterna, algo para él. Pero mira, Zaqueo tenía un propósito también. Y vimos que su propósito era saber quién era Jesús. Diferente. No estaba buscando algo para sí mismo, para aumentar sus riquezas, para tener una vida más cómoda. No. Su propósito era conocer a Jesús. ¿Y tu propósito? ¿Cuál es? Más dinero, mejor trabajo, mejor carro, más comodidad. ¿Cuál es? Quiero desafiarles pensar que el mejor propósito que podemos tener es esto, es conocer a Jesús. No, pero ya soy salvo. Está bien, no estoy hablando necesariamente de salvación. Si no conoces al Señor Jesús como Salvador, hoy puedes hacer esto. Puedes conocer a Jesús por primera vez. Pero creo que la mayoría de aquí ya somos cristianos. Ya hemos creído en Jesús. Todavía mi meta, mi propósito en la vida tiene que ser conocer a Jesús mejor cada día. ¿Cómo podemos ser como Jesús si no lo conocemos? Tenemos que conocerle para poder imitarle. La segunda cosa en la comparación es que los dos reflejaron sus creencias a través del nombre que usaron para Jesús. El joven rico llamó a Jesús Maestro bueno, lleno de respeto, lleno de elegancia, pero nada del Señor, nada de someterse, nada de sumisión a Jesús como su rey. En cambio, Zaqueo llamó a Jesús Señor, jefe, rey, autoridad. El nombre que usamos para Jesús, no lo que necesariamente sale de nuestra boca, pero el nombre que usamos para Jesús en nuestro corazón, en nuestras oraciones, refleja nuestras creencias en cuanto a Él. La tercera cosa es que los dos demostraban su nivel de honestidad y transparencia. El joven rico mintió, planemente mintió, diciendo que había guardado los mandamientos. Jesús sabía y nosotros sabemos que no era posible. Mintió. En cambio, Zaqueo de su propia voluntad confesó sus defraudes y extorsiones. De su propia voluntad. Jesús ni tenía que pedirlo. Y comenzaba a exponer todo lo que había hecho mal.
¿Y nosotros? Estamos atrapados en esto de intentar dar una fachada perfecta, religiosa, sin problemas, sin pecado a la gente, para intentar engañar a la gente, para que creen que somos perfectos, cuando todos sabemos que nadie es. O podemos ser como Zaqueo, más honestos, decir, hey, ¿qué tal? Pecador, yo soy pecador también. Vamos a poner la mirada juntos en Jesús. La cuarta cosa que podemos ver en nuestra comparación es que los dos recibieron instrucciones de Jesús. El joven rico no estuvo dispuesto a obedecer. Cuando Jesús le dio las instrucciones de vender todas sus cosas y darlo el dinero a los pobres, no quiso. No quiso. Zaqueo, en cambio, obedeció a prisa, dice, recibiendo a Jesús con gozo. Su actitud en cuanto a obedecer era obedecer ahorita, con prisa, sin esperar. ¿Con quién se relaciona más? ¿Tu vida es más como el joven rico? Tal vez sin las riquezas, ¿verdad? ¿O es más como Zaqueo? Regresamos por un momento a la historia sobre el joven rico. Mira lo que dice. 18, Lucas 18, versículo 22. Algo muy interesante aquí para concluir. Lucas 18, 22. Mira lo que dice. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta, ¿cuántas cosas? Una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Ahora, interesante, ¿verdad? ¿Piensan que Jesús es bueno en el mate? Yo creo que sí, es Dios, ¿verdad? Dios creó el mate, Dios creó los números, Dios creó todo esto, ¿verdad? Pero hay un problema aquí, porque Jesús dice, solo te falta una cosa, pero después menciona dos cosas. ¿Es que Jesús no puede contar? No, no creo que es eso. Creo que aquí hay una lección para nosotros. Él menciona una cosa es vender todo y donar el dinero, y la segunda cosa es ven y sígueme. Realmente la primera cosa es lo que permite a la segunda cosa poder pasar. Jesús sabía que la cosa principal, sígueme. Porque esta fue la cosa que Jesús dijo a todos. Ven, sígueme. A los apóstoles, ven, sígueme. A todos, ven, sígueme. La primera cosa de vender sus bienes y regalar el dinero a los pobres era para quitar el obstáculo, para quitar el muro que estaba no permitiendo al joven rico hacer la segunda cosa, que era la cosa principal, seguir a Jesús como un discípulo. ¿Qué obstáculo hay entre ti y seguir a Jesús esta mañana? Para el joven rico, pues sus riquezas. ¿Y qué es para ti? Tus hijos. ¿Sí? Tus hijos, amados, bonitos, pueden ser un obstáculo entre ti y Jesús. ¿Tu trabajo? No, es que hay que ganar dinero, hay que comer. Entiendo. Pero su trabajo también puede ser un obstáculo. ¿Tus pasatiempos? ¿Ver fútbol? Ay, no. Pueden ser obstáculos entre nosotros. ¿Tus estudios? Ustedes jóvenes que están estudiando, yendo a la universidad, ¿pueden ser sus estudios? Aunque son buenos, pueden ser un obstáculo. Sí, también.
Y con más tiempo podemos construir una lista más grande. Pero ustedes saben cuál es el obstáculo que está entre ti y intimidad con Jesús. No estoy hablando de salvación. Asumo que somos cristianos. Entonces, a ustedes cristianos, ¿cuál es el obstáculo entre ti y intimidad con Jesús? Hemos visto dos personas que tuvieron encuentros bien distintos con Jesús. ¿Cuál de ellos es el mejor cuadro de tu relación con Jesús? ¿O el joven rico, con su gran obstáculo entre él y Dios? ¿O Zaqueo, quien estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa necesaria para tener comunión con Jesús y obedecerle? Que seamos más como Zaqueo. Oramos. Señor, te amamos. Señor, te damos gracias por el libro de Lucas. Te damos gracias por este contraste que podemos ver entre esos dos hombres. Dos hombres que tuvieron encuentros con Jesús bastante cerca en tiempo, en la misma ciudad, pero bastante diferentes sus reacciones, bastante diferentes sus decisiones, bastante diferente su sumisión a ti como Señor. Te pido, Señor, que esta mañana podemos examinarnos y podemos estar comprometidos a quitar cualquier obstáculo que está entre nosotros y ti. Que podemos tener esta intimidad, que podemos tener este compañerismo, comunión contigo que tú deseas tener con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por ser paciente con nosotros y darnos oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y espero que esta mañana, Señor, podemos aprovechar de otra oportunidad más, de ser confrontados con la realidad de nuestra vida y tomar buenas decisiones, buenas acciones para que mañana sea diferente, para que mañana sea, que hoy sea diferente, Señor. Que podemos acercarnos más a ti como tú deseas. Te amamos, Dios. Y todo esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.